seguimos viviendo unos tiempos tan especiales, tan excepcionales, ¿no? Y cada día estamos expectantes de ver las nuevas noticias que va habiendo. Y bueno, algunas ya las esperamos, pero bueno, ocurren, ¿no? Desgraciadamente tenemos el caso de la tregua de Israel con Hamás, en la que sinceramente Israel está aceptando un montón, o ha aceptado un montón de condiciones por amor a los rehenes que estaban pendientes. Eran 33 los que habían de salir y andamos por los 20 por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, con cuentagotas, en lugar de hacer una entrega. No, la realidad es que a ver cuál es la situación en la que se encuentran el resto de los rehenes, que es lo que uno puede intuir, ¿no? Porque los 3 últimos que salieron parecía que salían de Auschwitz, ¿no? Y habrá que ver el resto, es decir, de los 100 que se suponía que quedaban pendientes, 100 y algo, ¿no? Iban a salir 33, todavía ni siquiera un tercio, y el resto. Pero bueno, jamás... Se cree que más de la mitad ya están muertos. Sí, seguramente. Por eso lo que estaban diciendo es, bueno, si están muertos, entréguennos los muertos. Que esa es otra de las cosas que el mundo árabe tiene, o los musulmanes tienen una visión muy diferente de los muertos que tiene Israel, ¿no? Israel tiene un respeto especial por los fallecidos, y sin embargo para gente como Hamas, Hezbollah y todos estos a veces los utilizan como escarnio, ¿no? Pasaba lo mismo. Yo recuerdo cómo habla la Biblia de Saúl, ¿no? y sus hijos, que después de muertos fueron escarnecidos por los filisteos, ¿no? Y siguen la misma historia, ¿no? No, ellos tienen un pensamiento satánico de que el alma sigue en el cuerpo, y si les sigues golpeando y maltratando les hace sufrir. Es así, o sea, entonces maltratan los cadáveres con saña, expresión de venganza y de odio, para hacer sufrir las almas que todavía suponen que están dentro o por ahí, ¿no? O sea, no, o sea, que tardan en salir las almas de los cuerpos muertos, según, bueno, y de hecho, pues es un deporte popular de los yihadistas y de los afines perversos y crueles contra los judíos, de arrastrarlos por las calles, los cadáveres, y que el populacho les tire piedras o les pisotee o lo que sea. Es increíble. O sea, es el inframundo, es el mismo infierno que ha brotado de las puertas del Hades, ¿no? A través de monstruos de este tipo. Bueno, no sé en qué llegará la advertencia de Trump. Si el sábado no están todos libres. Todos los rehenes que quedan pendientes. O sea, que quieren infierno, pues van a tener infierno. Y de hecho lo tienen, pobrecillos. Porque... Claro, el gran problema es que, yo lo que digo, hay 3 tipos de víctimas en Gaza, ¿no? Están, víctimas. Están los miembros de Hamas, que se supone que ha habido más de 20.000 fallecidos en este año y medio. Sí, ellos hablan de 50.000, siempre más del doble. No, hablan de total de muertos. De gazaríes. Pero mienten. Las cifras las dan ellos. Y no, pero Israel dice, ni Estado ni nada. Israel dice que han matado a más de 20.000 militares de Hamas. Probablemente es que los civiles que han muerto son muchísimos menos de lo que ellos dicen. O sea, que si han matado 20.000 militares, igual han muerto 1.000 civiles. Sí, puede ser. O 2.000, pero... Pero luego están las víctimas que son
más de 2 millones. Pero eso no son víctimas, son rehenes, esos terroristas son... sí, pero los gazaríes que viven allí... Son mártires, son esclavos del sistema, ¿no? Sí, pero que esos son asesinos, porque son muy específicos los israelitas en la ejecución de sí, pero yo digo que son víctimas todos los habitantes de Gaza. Eso sí, todo el pueblo. Son víctimas de esa situación, ¿no? Los más... oprimidos y además con la advertencia de matarlos y matan a algunos cuando quieren huir o no desobedecer, ¿no? Los mismos terroristas, ¿no? Y luego están los que fallecieron el 7 de octubre, más todos los soldados israelíes que han fallecido en este tiempo, que no han sido muchos, pero cada uno es... No sé cuántos han sido, pero más de 1000 probablemente. Y claro, están ahí los 1200 asesinados directamente en esa invasión, más los 100 y los no sé cuántos... los rehenes, 220 o 230 eran. Sí. 200. Pero las víctimas sobre todo son los niños de Palestina, que son además utilizados como carne de cañón para disparar detrás de ellos, y también los enfermos, niños enfermos y enfermos en los hospitales. Ahí ponen sus cuarteles generales, porque claro, esa es una posición de propaganda en caso de que Israel bombardee. Pero claro, si de ahí salen bombas, Israel, de donde salen, llegan. Eso es así. Sí, encima a veces de forma automática, no hace falta ni que nadie intervenga. Algún sistema de captación de los orígenes letales. En fin, el término correcto es que Satanás consigue sus propósitos de robar, matar y destruir. Ha conseguido que sus huestes más terroríficas, porque lo que hicieron con esa matanza es algo que no ni siquiera en los hornos crematorios, oye, los pelaban, los tal, y los metían, y los gaseaban. Bueno, morían de forma horrible, pero, la crueldad que han usado de degollar niños, yo qué sé. Bueno, pero los nazis también hicieron experimentos con... Sí, pero eso es una crueldad también, por supuesto, pero en este caso no ha sido experimentos, ha sido expresión diabólica, satánica, de odio, de crueldad, de inimaginable, ¿no? O sea, yo para mí, que en toda mi vida no he visto cosa más execrable, ¿no? Y bueno, pues... Ahora están las excusas, ¿no? Para no mantener la tregua, que el otro... No, vamos a ver, si yo quiero la paz, aunque el otro se salte algunas partes del tratado, yo voy a seguir procurando la paz, ¿no? Pero no quieren la paz, nunca la quieren. Ese es el punto. Ellos están llegando a una situación ya de crisis, de desmantelamiento de sus bases, de sus túneles y de sus cuarteles, y entonces pues ahora pues necesitan una tregua. No es paz, es una tregua. Y es que ahí solo Dios va a traer paz ahí. O a no ser que haya lo que se llama una gracia de Dios de erradicar totalmente esa población, que es lo que plantea Trump, en el sentido de hacer un exilio, ¿no?, de todos los palestinos para que sean refugiados en Egipto, Jordania. Y España, que parece que los quiere. España no los quiere tampoco. Claro, pero da la sensación de que los quiere, porque se ha declarado muchas diatribas de compasión, misericordia, solidaridad y devoción. Entonces,
Y qué proyecto más curioso, porque reconstruir esas ruinas, eso es una pasada. Está totalmente arrasado, Gaza. Ahí no se puede vivir. Sí, vemos las imágenes y dices, eso es ¿Dónde imposible. van a vivir? Aunque volvieran a... Es un nido de ratas todo aquello. Eso sería volver a las cavernas, ¿no? Para poder dar dignidad a la gente que vive allí, habría que sacarla, restaurar y luego volver. Y luego, ciudadano por ciudadano, una inspección, como una inspección como en Suiza, cuando yo entraba en los veranos de emigrante a trabajar en los hoteles después de estudiar, pues una inspección que te fumigaban, desnudo y fumigado. Por si acaso traías parásitos. Imagínate. Pues una inspección del currículum y de la identidad de las personas que vuelven. Para que, y con un compromiso tácito. Luego hay tantas situaciones. Civilización. Esas situaciones de presión, de guerra, de éxodos para arriba, para abajo, todo eso genera en esa población una serie de heridas emocionales impresionantes. Hombre, tienen que estar destrozados, sobre todo las familias con niños, porque claro, una población que no trabaja, que vive de las ayudas, y tiene mucho tiempo libre, ¿no? Y son muy promiscuos en todos los sentidos. Entonces, pues la población infantil se ha multiplicado muchísimo, ¿no? Y luego ha habido hambre, ha habido situaciones, oye, el que, yo no sé, el tener la experiencia de que una bomba explota al lado tuyo, te deja marcado por lo menos por un tiempo. Sí, porque en Perú me pasó una vez mientras estaba predicando, pero no muy cerca, o sea que tampoco me sé. Pero cuando sientes el golpe de la presión, pero es que no es una bomba, es que son una tras otra, una tras otra. Sí, y luego pues ver que han matado a tu hijo, a tu hermano, a tu padre o lo que sea, yo qué sé. Es el terror. Las guerras son ya las expresiones más crueles de la maldad humana, ¿no? Claro. Y que además pues tienen todas el mismo origen, ¿no? La soberbia y la codicia. Pero los países que hay alrededor no los quieren. Bueno, no es que no los quieran, es que esa población es un instrumento para temas ideológicos. Claro, tienen que estar ahí para seguir siendo el cuerno pequeño, el aguijón, el pincho, el acicate, para frenar a Israel primero en su supercrecimiento económico. Porque si Israel no tuviera el mayor gasto de su presupuesto es militar, pues la fiscalidad de Israel es altísima, o sea, los impuestos que pagan son muy altos por todo. Y luego 3 años de servicio militar, que eso también es un impuesto. También, entonces, pues para frenar y para satisfacer un odio ancestral que Satanás se ha encargado de inculcar desde hace 5.000 años en la humanidad entera. Han sido los judíos, yo diría que el chivo expiatorio de todos los males en donde han ido, ¿no? Si ha habido alguna tragedia, los judíos tienen la culpa, sin que tuvieran parte ni arte, pero así ha sido, porque Satanás se ha encargado muy bien de meter ese veneno en los ignorantes y en los perversos, ¿no? Que no tienen la clarividencia de la fe y del amor de Dios, ¿no? Y bueno, imagínate tú, masacres que se han organizado de judíos por decir que mataban a los niños y se bebían su sangre. O sea, es una cosa que es no conocer lo que es al pueblo judío, que no prueba sangre ni aunque lo maten a él, ¿no? Entonces,
y que si había una peste, claro, como los judíos no la sufrían, Claro, se lavaban las manos. se lavaban bien, se desinfectaban y no tenían ratas ni pulgas ni en todos sus habitáculos. Y otra de las cosas que es curioso, no suelen tener muchos animales domésticos los judíos. ¿Te has fijado en eso? Bueno, si tienen animales, son los limpios. Sí. Vamos a decir, vacas. Sí, me refiero caballos. a domésticos. Esos son animales productivos, ¿no? Sí. Pero, porque los domésticos... No, lo que no tienen es mascotas. Nada, mascotas no. Eso, mascotas, sí, pero que son... no producen, ¿no? Entonces, es inteligente, porque si son unos parásitos, te desgastan economía, tienes que dedicarles tiempo y encima pueden contagiar enfermedades a la familia, pues imagínate. O sea, no es... pero yo entiendo que se tenga cariño a los animales domésticos. Siempre he tenido perros y gatos y hasta que ya me di cuenta que eso, según iban desapareciendo, ya no había reposición. Entonces, pero donde vivo, pues las familias con las que convivo pues tienen sus perros y lo entiendo, ¿no? Pero no es lo más inteligente y yo prefiero niños. Claro. Hoy se ha cambiado el término, ¿no? Se prefieren animales domésticos a los niños. Ahí está lo que es el trasvase del espíritu familiar, espíritu de amor sacrificial y del temor y respeto a Dios y la sabiduría de las enseñanzas divinas por el egoísmo, el hedonismo y, bueno, la palabra, la babilonización de la sociedad. Pero fíjate, la solución del problema gazerí es fácil para el mundo. El problema es la voluntad, ¿no? Porque claro, yo estaba pensando, de Siria salieron más refugiados que todos los habitantes juntos de Gaza. Y fueron más del triple absorbidos, provisionalmente. Turquía, Europa, Alemania, Turquía, sobre todo. Todavía tiene campamentos de más de 1 millón, ¿no? Que están ahí hacinados, que es una vergüenza, sí. ¿no? Pero fueron absorbidos por los países limítrofes. Pero fueron, ¿no? los que entraron en Alemania y por ahí, pues han sido absorbidos, ¿no? Pero es que aquí lo primero que hay que es erradicar el cáncer de Gaza. El gran error que cometió Israel en su momento fue entregar Gaza, o por lo menos entregarlo y no supervisarlo. Porque Gaza tiene una trascendencia espiritual, claro, ancestral. Sí, desde Sansón, nada menos que... Bueno, Sansón fue ya notorio con los filisteos, pero el tema es que el mundo juzga a Israel sin darse cuenta de que Palestina está bajo la tutela de Israel. Palestina no existe. Es Israel. No existe porque no se ha querido que exista. Porque no han querido, porque Israel ha estado dispuesto a la solución que tanto con la boca grande se desinfla a muchos políticos de los dos estados. Pero los dos estados queriendo dañar y obligar a Israel a que entregue parte de Jerusalén. ¿Pero de qué van? No, incluso eso es imposible. En la primera distribución de los dos estados, dejarse destruir a sí mismo, no Israel, porque entren en Jerusalén 1 millón de palestinos, porque entran a saco y ahí ya se acaba todo. De todos modos, en el territorio libre de Israel hay una población grande de palestinos. Y de todo tipo de árabes. Sí, lo que es Cisjordania. Y en la ciudad vieja... Hay palestinos en Cisjordania, pero son comunidades autónomas de Israel. Yeah. Es lo que todavía no entienden. Es como País Vasco, es una comunidad autónoma de España.
y Cataluña, aunque ellos estén pretendiendo pues ser países independientes, como quieren algunos palestinos, pero que no. Imagínate que las condiciones además de Cataluña es que la Cataluña francesa sea incluida, que sea incluida Baleares y que sea incluida el Levante, etcétera, en Cataluña, en la Cataluña libre. En la pan-Cataluña. Están locos. Entonces es que, bueno, pues, pero es que además es pedir peras al olmo. Hoy no existe Palestina, literalmente. Eso que se ha hecho, le reconocemos a Palestina como un Estado, mentira, no existe. Porque no puede Israel, que es el que tutela legalmente, y el que encima ayuda más a Palestina. Luz gratis, agua gratis, porque no pagan y nos la cortan. Camiones y camiones diarios, 100 camiones de ayuda humanitaria han estado enviando todos los días a Palestina. ¿A la zona de Gaza o a la zona de Cisjordania? A la zona de Gaza y de Cisjordania y a Palestina. 60.000 palestinos han estado yendo a trabajar todos los días a Israel para ganar pues 5 veces más que en Palestina. Y bueno, y cuando incluso terroristas que han sufrido en sus atentados daños quirúrgicos importantes y no tenían posibilidad de ser salvadas sus vidas en Palestina, los ha atendido los hospitales. Está el caso de una terrorista, no sé si era mujer o era hombre, ya no me acuerdo, que después de ser curada intentó matar a los médicos y a las enfermeras del hospital o algo así, no sé, o mató a alguien. Yeah. Es que es impensable, ¿no? Entonces el problema es el cáncer. Y ese cáncer existe porque le alimentan. La solución de Gaza se acabó la economía. No hay más sangre. Mueren. Abandonan. Todas esas ratas malvadas que viven del terror. Es como quítale a un mercenario el sueldo. ¿Por qué los mercenarios van a arriesgar sus vidas y luchar en guerras que no les van ni les vienen? Porque les pagan $10.000 al mes o 20.000 al mes. Y encima satisfacen su adrenalina bélica, asesina, ¿no? Pero quítales el salario. ¿Habría mercenarios a su propio expendio? Eso dice la Biblia, que no. No hay ningún soldado que se financie a sí mismo. Entonces, es así. La verdad salvo los soldados de Cristo. Es importante. Esos soldados de Cristo sí que se financian así, nos financiamos a nosotros mismos en el sentido de que no somos carga a nadie. Bueno, pero el Señor nos paga bien. Y no luchamos por lucro. Está claro. Pero incluso ahí es el Señor el que da el pago. El pago precioso, claro. Que a veces no es económico, pero sí es de satisfacción. Pero no tiene valor. Es de gozo. No tiene precio. Es la capacidad de amar, etcétera. Mejor que cobrar en diamantes. Bien. La verdad es que es un tema para tener en oración importante, porque, entre otras cosas, recordemos que el reloj de la humanidad es Israel, que es un reloj de arena. Pero es un reloj que marca... En Jerusalén está el reloj de la historia, tanto el Cronos como el Kairos, ¿no? Desde Jerusalén, cuando el Señor habla del norte, del sur, colócate en Jerusalén y ahora direcciónate. Entonces, y de hecho ahí se va a terminar la historia cuando Jesús venga y reine 1000 años. Y ahí comenzó, ¿no? Por esa zona. No sé si exactamente allí, pero por ahí comenzó. En Irak. El Edén estaba por ahí. Estaba en Irak, entre el Tigris y el Éufrates, según más o menos menciona el Génesis. Sí, por esa zona andaba el principio y aquí será el fin. Y entonces, pues
Dios vela por su cuna, la cuna de su hijo, ¿no? Que es Israel, la cuna del Mesías, y es también el trono del Mesías. Del Mesías en el mundo, ¿no? Entonces, no va a poder destruir Israel por mucho que lo intenten. Nadie, y todo el mundo, que se pondrán contra todo el mundo. Es una de las profecías que está empezando, porque menos mal que Dios está dando una prórroga, porque es que si no diera una prórroga se acelerarían demasiado los tiempos, claro, y no se podrían cumplir profecías maravillosas como la lluvia tardía, el gran avivamiento final. Entonces, que Satanás conoce y que le da terror, claro, porque van a ser arrebatados esclavos de Satanás a millones. Esclavos. Pero es la historia, ¿no? El noble, cuando ve que no puede vencer, busca tener conciliación con aquel que puede sobre él, ¿no? El malvado dice, no, yo voy a morir matando. Bueno, sobre todo los malvados que creen que están primero drogados. Y voy a hacer todo el mal que pueda antes. Los asesinos, sí. Que de ahí viene el hachís y vienen los asesinos, pues tenían que drogarlos para ir como locos a arriesgar sus vidas y no importarles, no sentir dolor, ni frío, ni calor, ni nada. Kamikazes. Y entonces, pues... parecían valientes, ¿no? Kamikazes drogados, totalmente trastornados, enfurecidos, enfiebrecidos y dementes criminales. Y bueno, pues esa gente en esa demencia llegan a creer que la muerte es su diosa. Es su victoria. Es su victoria, porque morir para encontrarse con no sé cuántas geisas así, vírgenes en el cielo, bueno, el paraíso. Es alucinante. Y muchos lo creen, otros no, por supuesto. Otros están fríamente, calculadoramente, y no fuman hachís ni nada, sino que... Tienen otro hachís más duro, los ¿no? dirigentes. Las carnes de cañón, que son los peones que manejan los dirigentes, eso sí, esos los tienen completamente en la fiebre histriónica del Islam y de honores. Es impresionante ver en las entregas que ha habido de rehenes como hayan aparecido de repente militares con buena planta, gente tal, disfrazados, con las cintas verdes en la cabeza, y dices, están demostrando, o por lo menos aparentando, que hay una potencia, ¿no? Y están bien limpios. Sí, son unas docenas, o sea, sí, pero, unos cientos. O sea, pero muestran ahí un poderío. No, lo que muestran es un montaje. Es un montaje, sí. Popular, para darse un baño de masas populares y reivindicar su victoria. Bien armados y bien pertrechados, ¿no? Tenemos el control. Y ahora vamos a demostrarlo entregando rehenes que somos dueños de vidas y haciendas. Entonces, y a cambio de nada menos que de 50 por 1. Imagínate. Sí. Imagínate qué ínfulas les da eso, ¿no? Y normalmente gente activa que estaban en las cárceles israelíes. Bien, es tremendo. Es que se nos va el tiempo solamente con un tema y tenemos más. Algo que revuelve el estómago, ¿no? Cuando vienen las noticias, ¿no? Hace algo más de 3 meses que la naturaleza, dicen que la naturaleza se revolvió en contra de los pueblos, sobre todo de Valencia, y se produjo no una dana, sino en realidad lo que... Cambio climático. No, pero en realidad lo que fue una inundación. La presidenta de la Comunidad Autónoma, la presidenta de la Comunidad Europea lo dijo. Esta es una prueba contundente del cambio climático.
Ya. Por su boca. Sí, de que se abrieron las presas y se soltó el agua por lo que fuera. Es decir, una decisión equivocada. Pero después de producirse este problema nos vienen más noticias. Miembros de las fuerzas de seguridad del Estado están dando testimonio, claro, no públicamente, porque tienen un problema de que estaban preparados, incluso algunos salieron para ir a Valencia. Los frenaron. Y fueron ordenado la vuelta a los cuarteles, a Madrid, Sí. Extremadura. Pero lo triste es que, para empezar, se tardó 4 días en dar en informar de la catástrofe. Pero algunos que iban les hicieron volver atrás. El departamento gubernamental de la Confederación Hidrográfica, etcétera, tenía la información y no la dio. Y resulta que podían haber salvado vidas, pero es que encima, después de que se produjo la masacre, no fueron a salvar vidas, los que fueron a recoger cadáveres. Y se sospechaba incluso, de que se ocultaran cadáveres todos los que se pudiera para minimizar el desastre, ¿no? En cualquier caso. Bueno, la información, el desastre estaba ahí, ¿no? Minimizar la gravedad jurídica que puede suponer el desastre. De tal manera que ahora hay una ¿cómo se dice? Judicialización del asunto, y se pide cuentas que pueden ser graves a 2 organismos: a la Generalitat, que fue nefasto lo que hizo el presidente de la Generalitat. Yo, en valenciana, no entiendo cómo sigue ahí, es algo que no acabo de entender, y que además el mismo Feijóo le dijo que recurriera al gobierno, que es el único que tenía los medios para enfrentar una catástrofe así, que además no solamente fue en la comunidad de Valencia, sino que en otras comunidades, como Albacete, etcétera, ¿no? Y se confió en el presidente. No, el presidente me ha prometido, no sé qué. No pasa nada. Y por tanto pueden ser juzgados de lo que se llama... Sí, lesa humanidad, ¿no? Lesa humanidad y criminalidad por omisión, Sí, la Biblia habla del pecado de omisión, y las leyes también hablan del pecado de omisión. Sí, es decir, la falta de auxilio, ¿no? Sí. A quien está pasando por una situación difícil. Si ves a un moribundo en la calle y pasas de largo... Sí, un accidente en la carretera y te marchas. Entonces, en cualquier caso, para mí, yo creo que es justicia, porque en mi opinión, son presuntos delincuentes de criminalidad, de vidas humanas, por no ser responsables, ¿no? de las decisiones que deberían de haber tomado, ¿no? Y esto es lo mismo que con otras situaciones. Con la pandemia, en mi opinión, hubo muchas más muertes de las que podían haber sucedido por falta de responsabilidad, de compromiso. Y luego, encima, que se haya usado eso como arma arrojadiza contra la Comunidad de Madrid, como si fuera la responsable de las muchas muertes de ancianos en las residencias, cuando fue el Coletal, que es el que Sí, el vicepresidente fue el que asumió la responsabilidad de todas las residencias de ancianos. Y luego, fíjate, yo creo que esas fueron las causas de su desfenestración, porque podría ser que incluso dimitiera por lo que le podía venir encima, que no le ha venido nada. ¿Por qué? Al quitarse de en medio, se ha seguido centrando el ataque
si todo es legítimo con tal de conseguir los fines, pues oye, volvemos al desastre del fin justifica los medios, que es lo que está sucediendo en la política actual en este país y en muchas partes del mundo. Sí, a nivel mundial estamos... hace unos días también en un programa estuvimos hablando de los dictadores que van surgiendo por el mundo, y dices, ya, pero es que hay un dictador que está por encima, que es el príncipe de este mundo, ¿no? Claro. Y que él quiere ungir como autoridades a sus siervos que van a utilizar el sistema suyo. A sus apóstoles, los apóstoles de Satanás, a sus Illuminati, con la falsa luz de Satanás, que se disfraza de ángel de luz. Ahora mismo hemos tenido una expresión política muy, muy curiosa, la de Patriots en Madrid. Yeah. Y qué ferocidad de ataques contra los asistentes, y qué necedad España de meter en el saco a Trump, es decir, aprovechar también a atacar a Trump, que está gobernando el mundo ahora. Sí. Con permiso de Dios, que como él dice, que Dios le salvó la vida. Y, ¿quién si no? Puede ser. Y entonces, está claro que bueno, Dios lo tiene ahí. Claro. Dios lo tiene ahí. De todos modos, yo recuerdo la entrevista, o la pregunta que le hizo un periodista español, ¿no?, a Trump. Y Trump responde diciendo, pero España pertenece a los BRICS. De los BRICS, sí. Y el otro dice, no, perdona, tú no conoces lo que es España. Un periodista español estaba diciendo, es que la forma de actuar que tiene el gobierno español es como si fuera parte integrante de esos países que no se enteran que tú no puedes jugar con el imperio sin salir dañado. Es que además, en cierta manera, ese acoplamiento y además dirección del Foro de Sao Paulo, que ha asumido Zapatero y pues, sobre todo el presidente Sánchez, que ha logrado, se dice que con métodos muy extraños, de bonos de la petrolera venezolana, se dice, pues que ha logrado la presidencia internacional socialista, que son los BRICS. Brasil el primero. Sí, sí. Y después que India, ahí está el Foro de Sao Paulo ahora mismo, y después Venezuela, que no está dentro de las siglas de los BRICS, porque son Brasil, Rusia, India, bueno, en fin, y entonces, pues, ¿quién se acerca? Pues que hayan viajado a China Zapatero de forma, se dice también, que muy extraña para negocios raros, y que también el presidente haya viajado a China para rendir homenaje al automovilismo chino, a los vehículos eléctricos de China como buenísimos, para darles entrada en Europa a saco, cuando la misma Europa quería cerrar la puerta. O sea, ¿esto qué es? ¿Y por qué Europa, la Comunidad Económica Europea, hace silencio ante todo esto? O sea, viendo cómo en sus entrañas se ha ido cociendo un movimiento progre, woke y de nuevo orden mundial, que es lo que Trump está desmantelando por completo en Estados Unidos con un éxito increíble, y sacando sapos y culebras por todos lados. O sea, bueno, barbaridades, despilfarros de lo más grotescos y de lo más sórdidos, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué? Yo entiendo porque
ha entrado la mano satánica del nuevo orden mundial de una forma tremenda con muchos de los diputados. Porque que hayan puesto esta presidenta a una discípula de Soros, pero muy discípula de Soros, para... Sí, la Agencia de Defensa de la Democracia. Para defender la información, para poder controlar que no haya bulos, que no haya desinformación, esto y lo otro en Europa, y la legislación que están preparando con la supuesta defensa de los abusos de la inteligencia artificial. Todo esto huele a ese control. Pero el problema está que por encima de Satanás y su nuevo orden mundial y sus Illuminati, sus generales, está Dios, que es el que tiene absoluta autoridad y está haciendo un cambio, se está promoviendo una transformación política para que haya una vuelta del péndulo a recuperar valores, principios y sobre todo a recuperar almas, rescatándolas del infierno para que sean llevadas al cielo. Y así es como funciona. Y muchos ni siquiera se dan cuenta tampoco de que son instrumentos de Dios para eso. Sí. Y estos de Patriots, que cuando oyes a Orbán dices, pues vamos a ver. Sí. Eso iba a decir, el discurso de Orbán ha sido impresionante. Impresionante. Tendrá sus errores en su conducta. Quizás ha sido demasiado mano de hierro, pero pues si no hubiera sido mano de hierro, le habrían masacrado, porque intentaron con todos los medios fundirlo, como han intentado con Rumanía. Qué buena noticia que ha tenido que dimitir el presidente de Rumanía, porque quería perpetuarse después de haber perdido las elecciones en la primera vuelta y haber participado de invalidar esas elecciones, porque ha ganado la oposición al nuevo orden mundial. Ha ganado esa derecha que está en contra de esa zurda manifestación del nuevo orden mundial, que no es en realidad el espíritu de los dirigentes del nuevo orden mundial. Ellos solo quieren dominar el mundo y punto. Pues, y lo harían a través de un nuevo Hitler o a través de una derechona al estilo... pues qué decir pues que de Napoleón. Fíjate, ¿no? Salvini estaba hablando de cómo él ha sufrido un ataque judicial en su país, donde se tuvo que retirar un poco de la política porque el tema era abrumante. Y al final, en diciembre, ya se han solucionado todos sus asuntos judiciales porque eran humo. Bueno, pero muy fuertes, porque simplemente no dio entrada a un barco de refugiados, o dos, los que sean, y que ya sabes, recordemos, ¿quién nos trae esos refugiados? El tráfico de Open Arms, que es una de las ONGs de Soros, y que es española, por cierto. Sí, pero que... con base en Cataluña. Pero que es manipulada, financiada y totalmente por las 100 y pico, no sé cuántas ONGs brutales que tiene Soros, ¿no? Entonces, y que el fundamento es desestabilizar y cobrar por desestabilizar encima, cobrar grandes fortunas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora resulta que lo están haciendo con la presidenta de Italia. La han hecho retroceder ya en 2 decisiones de expatriar a inmigrantes delincuentes y llevarlos a, no sé si a Ruanda o no sé dónde. No, en Albania. O Albania, primero es que era otro país y ahora, pero luego en Ruanda era el Reino Unido el que mandaba barcos por allá. En Albania, pero que ha conseguido llevarla porque como que ha sido ilegal esa decisión. A lo mejor sí, se ha saltado las leyes aprobadas de sí, lo que tiene que hacer es cambiar la ley para acogimiento a los exiliados, ¿no? Pero fíjate con Trump, ¿dónde están esas leyes que las tenían y las tienen? Bukele en El Salvador ha hecho un pacto con Trump, bueno, una propuesta que eso va a ir adelante,
Dice, mire, nosotros hemos construido una macrocárcel donde han entrado como 50.000 salvadoreños que estaban en bandas. Algunos han sido regenerados y vueltos a la sociedad. Algunos están en un proceso donde están trabajando dentro de la cárcel, produciendo economía para cubrir sus necesidades. Es decir, que al Estado no le está costando dinero esas personas, sino que están trabajando para costearse su prisión. Y sí, la mayoría... Vaya condenas. No. El que roba resulta que va a la cárcel y sigue robando presupuesto del Estado para vivir ahí en la cárcel y desde la cárcel seguir presionando en sus mafias para seguir trastornando, dañando, robando la sociedad. Pues le ha propuesto, creo que son 20.000, que da cabida a 20.000 presos. Sí, delincuentes estadounidenses, la mayoría latinos, desgraciadamente. No, y todos los salvadoreños que quieran expulsar de Estados Unidos los recibe. Claro, pero aparte... hay muchos, ¿eh? Sí, pero los salvadoreños que han ido a Estados Unidos, la mayoría... Están ubicados. Están ubicados y trabajando y siendo de ayuda en Estados Unidos. Porque ha sido durante todo el tiempo en el que estaban las bandas funcionando en El Salvador que han ido yéndose sus negocios y se han ido a Estados Unidos. Pero dice, no, yo puedo regenerar a 20.000 personas en mis cárceles porque estoy dejando ya espacio del trabajo que hemos hecho con otros. Y a cambio de eso, Estados Unidos va a montar, no sé si 1 o 2 centrales nucleares de última generación en El Salvador, que va a suponer también una mejora de la situación en Salvador, ¿no? En Salvador, claro. Y bueno, pues con Trump estamos viendo una revolución que en algún caso, como por ejemplo la expulsión de los nacidos en Estados Unidos, que parece ser que tienen un derecho muy fuerte ya... Conforme a la ley en Estados Unidos, en España no está así. Ya. En Estados Unidos, el que nace en Estados Unidos tiene derecho a la nacionalidad estadounidense. Entonces, eso le han echado para atrás. Bueno, pero que si es que en realidad cuando él hace la decisión de expatriar, no piensa en los niños, o sea, piensa primero los delincuentes y luego los peligrosos, posibles peligrosos. Aunque amenace a todos, luego se centra en aquellos... Luego se ponen los soldados al máximo para luego ir negociando. Y esto es lo que está pasando con los impuestos que está... Los aranceles, ¿no? Que está poniendo, que bueno, pues ha puesto firme a Petro, ha puesto firme a Trudeau, México, a la presidenta. Se ha puesto firme y enseguida han tenido que reaccionar. Es que no puede ser que haya una permisividad casi incluso financiada de que entre droga, de que entre basura de todo tipo a Estados Unidos y que como ha sido las puertas de los cárteles con droga y asesinos a sueldo, etcétera, en Estados Unidos. Y es curioso, Canadá, que no tenía ese problema, resulta que se ha convertido en un transmisor del fentanilo, o sea, que está haciendo estragos en Canadá. Sí, sí. Que no habla nadie de cuántos muertos hay en Canadá cada día por el fentanilo y por la heroína. Es que se ha desatado ahí. El presidente Trudeau, que lleva, no sé si 10 o 12 años presidiendo Canadá, un hombre que dice, lo peor que le ha podido pasar a la humanidad es el cristianismo, que habla en contra de Dios y que él, desde su soberbia, se cree que puede hacer las cosas por encima del Dios vivo, ¿no? La consecuencia,
a veces el Señor no manda un rayo y destruye a esa persona, sino que genera... Manda un Trump. No, pero genera... manda a un Sí, pero a un verdugo, pero a su manda una tierra, guerra, o manda pero a su un tierra, terremoto, o manda un incendio. O sea, pero su tierra se va degenerando. Es decir, Canadá empieza a entrar en un proceso de degeneración moral y de hecho son los propios canadienses los que reiteradamente han votado a ese señor, con lo cual le han dado su anuencia, ¿no? Es decir, han aprobado el tipo de política de Trudeau, y entonces viene la maldición sobre la tierra. Porque han ido permitiendo que Babilonia entrara y la caja de Pandora se abriera, pero de par en par, y se desataran todas las pasiones freudianas, ¿no? De tal manera que ha complacido las carnalidades del pueblo, que engrandecido por la economía, porque Canadá no tenía casi paro, o sea, era uno de los países más estables, ricos y prósperos del mundo. Pues ahí es donde viene la decadencia, por no asumir la riqueza, ¿no? Y dejar que se desate la soberbia, la vanidad y la carnalidad, la corrupción de todos los niveles. Entonces, este hombre está acabado. Ya, de hecho, dimitió, pero sí. bueno, no ha dicho cuándo, pero... No, él ha dimitido esperando a que haya un sustituto. Sí, pero bueno. Pero en cualquier caso, la espera no va a ser muy larga porque está acabado, porque todo el pueblo es lo mismo, la reacción está clara. Los mismos perversos que han participado de esa babilonización sufren las consecuencias, claro, en sus carnes, en sus familias, en su economía. Disfruten de sus votaciones, señores. Entonces, pues viene el desastre de Sodoma y Gomorra. Porque, oye, a cada cerdo le llega su San Martín, ¿no? Esa es un refrán muy ad hoc para dejar bien claro que ninguno se queda impune por sus delitos, salvo que se arrepienta, pida perdón y Jesucristo restaure y pague con su sacrificio por esos delitos. Pero si no, hay una lo que se siembra se cosecha. Judicial en el juzgado de Dios tremenda. Gálatas 6, ¿no? Dice, no os engañéis. Nadie puede 6-7. Sí, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí. Entonces teníamos también algún otro tema pues que tratar, pues con respecto, bueno, pues a los juicios que hay en España. Bueno, esperamos que sigan saliendo a la luz los delitos que están ahí ocultos, como estamos orando, conforme a la palabra de Dios, que nada queda oculto, todo sale a la luz, y también que venga la justicia de Dios y no se sigan riendo el Señor enseña una parábola, ¿no? Que es la de la viuda y el juez injusto. Ya. Y cuando dice que el juez injusto dice, no vaya a ser que me agote la paciencia, esta mujer le haré justicia. Pero lo más importante es lo que dice al final de esa enseñanza, es decir, ¿cómo no responderá el Señor, el juez justo, a su pueblo que clama a Él noche y día? Pronto les hará justicia. Y dice, pronto les hará justicia. Es decir, a un pueblo que clama, lo que es que el problema es que a veces para clamar uno tiene que estar pasando dificultades. Como nos está sucediendo. Y de hecho es lo que estamos haciendo, clamando, pidiendo justicia, y sabemos que Dios no está sordo y que... Y encima ha prometido y Él cumple sus promesas. Hace honor a sus nombres. Yahweh Sidkenu es el nombre de Dios, justicia nuestra, ¿no? Y sobre todo a los justos, es decir, a los que ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo y nos ha escogido y apartado para formar parte de su reino y su justicia con ciudadanía. Un político me preguntaba hace poco, pero vosotros queréis cumplir la ley, ¿no? Claro, nosotros queremos cumplir la ley, queremos hacer las cosas bien. Es uno de los principios... Cuidado.
No, no, cuidado las leyes como sean, la ley de Dios antes que la del hombre. Claro, ¿no? imagínate tú, entonces ustedes tendrán que cumplir, estar de acuerdo con el aborto, porque está legal y entonces ustedes no podrán ir en contra del aborto, no podrán, si fueran cirujanos o comadronas o enfermeras, no podrán eludir la responsabilidad que les obliga la ley. Pues está usted equivocado. No, lo que nos obliga la ley es a tener misericordia por esas mujeres que abortaron siendo engañadas o presionadas por las circunstancias. O siendo engañadas por su propio corazón egoísta, ¿no? O sea, sí. A las que luego tienen un trauma tan grande y nosotros los efectos de ese aborto queremos tratarlos y ser responsables de la situación del aborto, aunque no lo hayamos provocado nosotros, igual que el Señor vino a ser responsable del pecado de la humanidad, aunque no lo practicó Él, ¿no? Sino que asumió las consecuencias. Todas las culpas de la humanidad sobre sí mismo, ¿no? Y bueno, pues en estos tiempos sin duda que hay que tener paciencia de la paz y saber esperar en la justicia de Dios. Porque cuanto más se tarda la justicia de Dios, el daño que producen aquellos que están haciendo la maldad va a ser más profundo. Claro, a veces Dios se retrasa para llenar más la copa de la ira, de la venganza y del juicio fulminante, ¿no? Dios sabe, no tiene error. Entonces, ¿por qué a veces demora, ¿no? Estamos esperanzados de que estos cambios políticos se aceleren y podamos ver pues, grandes oportunidades en todas las áreas. Grandes oportunidades de personas quemadas por el espíritu babilónico, quemadas por el pecado. Se está preparando la cuna del gran avivamiento, ¿no? Sí. Que es un tiempo de libertad en medio de toda esta situación. Por eso el que es muy apocalíptico tiene que saber eso, que Dios para su gran... Y dice la palabra que impide que el enemigo vaya detrás, ¿no? Irá después del gran avivamiento, irá detrás de esa cosecha final, ¿no? Pero mientras Dios produce un tiempo de libertad, donde muchos van a conocer al Dios vivo, ¿no? Es que si no hay capacidad de reflexión y no hay capacidad de poder escuchar los consejos y si una persona que ya está deteriorada y que ya no tiene ánimo para nada, salvo un milagro, que es, vamos a ver milagros cada vez mayores, eso está claro en estos tiempos, pues no va a pensar. Ayer me llega una profecía de un hermano que ha profetizado que viene un tiempo en el que nadie va a poder controlar el avivamiento que Dios trae. De alguna forma, hablaban de que va a ser una situación caótica desde el punto de vista de organizativo. Y eso es lo que ocurre cuando hay un avivamiento, que las estructuras no son capaces de sujetar esa situación, ¿no? Entonces, yo decía, es que es lo que estamos esperando, que sobrepase toda capacidad humana las fronteras religiosas lo que Dios va a hacer. Eso como es. se desbordan los ríos, ¿no? Los ríos y a ver quién, el caudal por donde lo dirigen los caminos anteriores, ¿no? Se desbordan. Como pasó en la iglesia primitiva. Como pasó, claro. Que dices, se nos ha desbordado absolutamente la situación. Aquí cada uno tiene que poner sus dones al servicio para poder llegar hasta donde lleguemos. Y entonces Dios multiplica, multiplica y multiplica. Va a ser una experiencia, bueno, nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahora ha terminado el Congreso de Guatemala, ¿no? Y ha sido una gozada tremenda por todos lados, por lo que nos informan, ¿no? Y bueno, pues efectivamente desde aquí podemos profetizar claramente y debemos hacerlo sin ser profetas, porque recibimos revelación divina para darla, ¿no?
de esos cambios que Dios va a practicar en gobiernos, en sistemas políticos, económicos, sociales y religiosos, para que surjan foros de debate de buscadores de las verdades, sin prejuicios, sin cobardía, sin complejos, y bueno, pues con ese celo santo de los sabios que quieren la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y la verdad es Cristo. Y entonces va a ser imposible de hablar de verdades sin hablar de aquel que es toda la verdad y que es el manantial de las verdades eternas que nos fue dado por Dios Padre como, bueno, pues como maestro santo, perfecto. Y que bueno, tendremos muchas oportunidades de tener debates en lugares públicos que ahora están debatiendo vanidades, y están perdiendo el tiempo en elucubraciones, demagogias y insipideces que no satisfacen a nadie. En esas oportunidades hemos de estar y va a haber trabajo espiritual a raudales para ser comunicadores en los medios de comunicación, pero también en los foros diferentes de la sociedad, y podremos estar compartiendo el Evangelio en fundaciones, asociaciones, en centros culturales, universidades y en un sinfín de lugares donde va a haber una audiencia hambrienta de la verdad y de la justicia. Bienaventurados los que tengan ese hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vamos a orar para que podamos tener la valentía, la sabiduría y la unción suficientes para cumplir con nuestra responsabilidad en este tiempo precioso, maravilloso que estamos viendo iniciarse a gran velocidad creciente. Vamos a orar entonces. Sí. Señor, gracias por las trompetas que nos anuncian la paz, que nos anuncian la libertad, que nos anuncian la gracia, la unción y la salvación de muchos. Gracias, estamos expectantes, Señor, para ver cómo tú, por encima de los estertores del sistema que el diablo tiene establecido, podamos ver tiempos de gracia y de libertad. Señor, especialmente te pido primero por tu propio pueblo, por tu iglesia, por aquellos que proclaman tu nombre. Señor, recordando esa palabra de si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y se humillaren, por supuesto, y oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Proclamamos esa verdad y tantas que estás estableciendo a través de aquellos que por medio de tu Espíritu Santo están hablando, de que vamos a tener tiempos de refrigerio, de gozo, de alegría y de libertad. Señor, sujeta a los espíritus malignos, Señor, y saca a la luz las vergüenzas de aquellos que están alineados en esa batalla a través de los planes del diablo. Proclamamos, Señor, tu victoria, tu gracia y tu verdad, Señor, en todo lo que hacemos. Haznos protagonistas, participantes contigo, Señor, en estos tiempos de bendición. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por tus reflexiones. Ya sabes, gracias a Cristo y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.